Buenas noches, Dios les bendiga. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes en la escritura en que encontramos en Primera de Corintios capítulo 3 versículos 5 al 9. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 5 dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta, el que riega, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Padre, gracias por esta palabra, habla nuestras vidas, gracias por todas tus bendiciones y por el privilegio que me das de poder pararme aquí y presentar tu palabra. Habla a nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo oramos, amén. La semana pasada estuvimos considerando sobre el tema de la armadura de Dios, ya que es tan importante poder espiritualmente estar preparado como soldados de Cristo en la batalla que día tras día tenemos que emprender. Ahora quiero enfocarme qué importante es nuestro compromiso, ya que somos personas salvadas, personas capacitadas, personas que se nos han dado las herramientas necesarias para ser útiles, para hacer una diferencia en este mundo. Hoy quiero presentar el tema, somos siervos de Jesucristo. Como todo buen siervo de Jesucristo, pues debemos estar bien equipados y por lo tanto ahora nosotros tenemos que enfocarnos en esa área. Pero ¿qué clase de siervos somos nosotros? Mire, la palabra siervo significa persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Por lo tanto, los siervos verdaderos de Dios deben considerar que nada pueden hacer sin Dios en su obra. O sea, necesitamos a Dios para poder desarrollar una obra especial. Es por eso que ese es el tema que hemos mencionado. Somos siervos de Jesucristo. Todos hemos sido llamados no solamente a heredar una salvación tan grande, sino también, así como lo hemos recibido de gracia, tenemos que compartirlo con gracia. Y una manera de hacerlo es cumplir con nuestro papel de siervos de Dios, de siervos de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un principio sumamente importante que debe establecer los parámetros en la relación con Dios, en el servicio a Dios, en su obra. Y este principio es que solo Dios hace la obra y solamente Dios merece la gloria. Es de suma importancia tener en claro esto. Hagamos lo que hagamos, no importa que sea pequeño o sea grande, impactemos la vida de uno o de miles, es importante entender que no somos nosotros quienes merecemos la gloria. La gloria solamente le pertenece a Dios. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, porque a través de los tiempos en la historia del cristianismo, aún en nuestros días escuchamos o vemos personas usadas por Dios de una manera, pero después como que la soberbia toma control y ya no dan gloria a Dios, sino que buscan su bienestar propio y se glorifican a sí mismos. Por lo tanto, el versículo 5 nos presenta, el apóstol Pablo comienza haciendo una pregunta. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ya la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a conocer quién es Pablo. ¿Cómo no vamos a conocer a este hombre perseguidor, pero cambiado por el poder de Dios? Un hombre fiel, un hombre servicial, un hombre poderoso en la palabra de Dios, y que escribió 13 epístolas que son de mucha bendición para nuestra vida. Sobre Apolos quizás no se sabe mucho, pero la Biblia nos dice que era un judío consagrado a Dios, que experto en las escrituras y un predicador fervoroso
que cuando Priscila y Aquila lo encontraron y vieron el fervor, aunque solamente conocía sobre el bautismo de Juan, ellos les pusieron de una manera más amplia, más detallada el Evangelio de Cristo, y por lo tanto de ahí en adelante este gran hombre de Dios llamado Apolos hizo una gran diferencia en la obra de Dios. Por lo tanto, aquí por eso Pablo lo hace mención y pregunta: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y él mismo da la respuesta: servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es importante decir, ¿qué es usted? ¿Quién soy yo? No importa el ministerio que usted tenga, el ministerio que yo tenga, lo importante aquí no es usted, no soy yo, sino Dios. Somos servidores de Dios, porque mire, la palabra servidor viene de una palabra aquí que se usa del griego, que es diáconos. O sea, no líderes de partidos, de sectas, sino meramente siervos a los cuales han creído, así es como lo presenta Pablo. Por eso es muy importante aquí. El título, hoy en día se manejan muchos títulos para las personas, pero yo creo que el título que más los cristianos debemos nosotros de usar es el de siervos. Todos somos siervos de Jesucristo. Por lo cuanto, dice el apóstol, servidores que llevan el mensaje del Evangelio para que otros crean, por medio de los cuales habéis creído. Pablo llega al argumento que da en el clavo respecto del error de los corintios. Su espíritu partidista se basaba en la idea de que entre los apóstoles había una competencia. La iglesia en Corintios tenía 10 problemas, y uno de ellos era la división, lo del espíritu partidista, que unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pedro, y por lo tanto no se enfocaban que lo importante aquí era Dios, todos somos de Dios, todos pertenecemos a Dios. Por eso aquí dice, él empieza a llamar la atención. Después nos dice el mismo versículo 5, y dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, usando lo que cada uno nos concede el Señor. O sea, Dios nos ha dado a cada uno habilidades y talentos naturales. Y además, cuando venimos a Cristo, Él nos da ministerios, Él nos da los dones a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo tengo que enfocarme, tengo que descubrir, tengo que orar, tengo que pensar qué es aquellas habilidades y talentos naturales que yo nací, que yo heredé de mis padres, que heredé de mis antepasados. Pero lo más importante es cuáles son los dones que Dios me ha dado. En la Biblia nos presenta una lista de dones maravillosos, dones de poder, dones de conocimiento, dones de servicio, dones de dirigir, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde usted y yo tenemos que enfocarnos cuál es esos talentos, cuáles son esos dones que Dios nos permite tener, que Dios nos ha dado, porque es de suma importancia, y porque de esa manera vamos a poder hacer una diferencia en este mundo cambiante, en este mundo donde Dios necesita hombres y mujeres preparados para que le sirvan y puedan impactar la vida de las personas. Ya el versículo 6 nos dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, Dios es el que hace la obra. No importa lo que unos hagan, otros hagan, el que siempre se va a llevar la gloria es nuestro Dios. Aquí el apóstol presenta 3 etapas en el crecimiento, usando una metáfora de la vida cotidiana, de la siembra y de la cosecha. Sabemos, ¿verdad?, que para poder cosechar hay que primero sembrar, y para que esa semilla germine y crezca y después pueda ser cosechada, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un cuidado especial. Por eso aquí el apóstol Pablo presenta, ¿verdad?, que él había plantado la semilla,
Y cuando hablamos de esa semilla, nos estamos refiriendo al mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es esa semilla que se siembra en tierra, y muchas veces son diferentes los campos, como nuestro Señor Jesucristo en una parábola nos presentó. Ahí están los que están junto al camino, están los que están junto a pedregales, los que están en espinos y la buena tierra. Y la semilla se predica y cae en estos diferentes terrenos, junto al camino, en pedregales, en hierba mala, en cizaña y en buena tierra. Por lo tanto, mi trabajo, mi deber, el suyo también, es predicar el Evangelio, sembrar el Evangelio, pero yo no decido en cuál corazón se va a germinar esa semilla. Es Dios, es el Espíritu Santo que se carga. Por eso el apóstol Pablo decía: yo prediqué el Evangelio, yo les hablé de Cristo, yo les presenté la buena nueva de salvación, y de esa manera él estaba sembrando. En cambio, dice, Apolos fue el que regó. O sea, el apóstol Pablo predicó el Evangelio, se convirtieron la gente, y después llega Apolos para poder edificar, para discipular a los nuevos creyentes. Así trabaja. Uno gana las almas para Cristo, otro las edifica. Pero al final, cuando esas almas son salvas y empiezan a vivir una vida en Cristo Jesús, no es Pablo, no es Apolos, no es Pedro, no es usted, no soy yo quien merece la gloria. El que da el crecimiento es Dios, por lo tanto solamente Él merece la gloria, porque dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, muchas veces nos frustramos porque le hablamos a la gente de Cristo y no vemos resultado, no vemos cambio. Mire, yo no tengo el poder para cambiar a la gente. El que tiene el poder para cambiar a la gente es Dios, es el Espíritu Santo, es el poder del Evangelio. Yo lo que tengo que hacer es predicar el Evangelio, hablarle a la gente de Cristo, y de esa manera Dios se encarga de lo demás. Yo puedo hablarle a una persona de Cristo y no se convierte, pero viene otro y la semilla que yo ya sembré le vuelve a hablar, la riega y germina y crece, y esa alma es salva. Por lo tanto, el que merece la gloria, el que hizo la obra de transformación, de cambio operado en la vida de aquella persona, es Dios. Por lo tanto, mi trabajo es sembrar o regar, así como usted también, pero el que da el crecimiento es Dios. Y si Dios es el que hace la obra final, desde el inicio hasta el final, es el único que merece la gloria. Por eso, cuando una alma se salva, cuando una persona es edificada, cuando una persona es tocada por el mensaje del Evangelio, ¿quién merece la gloria? La gloria solamente lo merece Dios. Amén. Y nosotros solamente somos servidores. Somos instrumentos para poder tocar la vida de aquellas personas. Por eso queda claro, ya en el versículo 7, el apóstol Pablo afirma este argumento de que Dios merece la gloria. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Él da la vida a la semilla que se planta. Él da el poder, o sea, el agua que riega esa semilla. Él hace esa semilla, esa planta productiva, y todo el proceso dándole el crecimiento. Por eso, mi hermano, mi hermana, Dios solo merece la gloria por la salvación y el crecimiento espiritual de las personas. Solamente usted y yo somos instrumentos, o sea, siervos de Dios, dejando a un lado los títulos y enfocándonos en nuestra responsabilidad. O sea, yo como responsable ante Dios, así como usted, tengo la misión, tengo el objetivo, el propósito de predicar el Evangelio, sembrar la palabra de Dios, y algunas de veces regar para que las almas que ya son salvas sean edificadas. Y mayormente ese es el ministerio que uno como pastor maestro tiene, estar sembrando, porque muchos ya vienen salvos a nuestra iglesia. Entonces ya alguien sembró en ellos. Ahora mi trabajo es regar esa semilla para que la gente sea salva, o
ellos, si ya son salvos, puedan crecer espiritualmente. Por eso, usted y yo tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que regar esa semilla que ha sido sembrada. Por eso muchas personas a veces le hablan a la gente y no se convierten. Llega alguien más y les habla y se convierte. Y usted dice, ¿pero por qué? Conmigo no se preocupe. Usted y yo ya cumplimos de hablar del Evangelio. Hay que hablarle a la gente del Evangelio. Y si no se convierten, no es nuestro problema. Y si de alguien más les habla y se convierten, van a decir, pues aquel se merece los créditos. No, así no trabaja en el reino de Dios. No importa quién haya sembrado, quién haya regado, y cuando ya se coseche, el crecimiento se realice, el único que merece los créditos, la gloria, es Dios. Aunque nos dice aquí, en segundo lugar, que es la obra de Dios, hay igualdad y recompensa individual. Ya el versículo 8 nos presenta esto. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, todos los que trabajamos en la obra de Dios, para Dios somos iguales. No es que justifique el tener una iglesia pequeña y a compararme los que tienen mega iglesias. Mire, si los que tienen mega iglesia o iglesias grandes, medianas, pequeñas, chiquitas, como sea, pero si todos somos siervos de Jesucristo verdaderamente, ¿sabía usted que delante de Dios somos iguales? Una persona que tiene 20 personas en una congregación, 100, 200, 500, miles, eso significa que los que tienen miles o más gente en su iglesia son más agradables delante de Dios. O sea que Dios los aprecia mejor. No es así. Dios a todos nos ve por igual. Aquellos que tenemos iglesias grandes o que tenemos iglesias pequeñas, a Dios no le importa el número de la congregación que tengamos. Lo que a Dios le importa es un corazón servicial, que tengamos un corazón de siervo y que conforme a lo que Él nos ha dado, a los talentos y dones que Él nos ha dado, los podamos usar para que las almas sean salvas, edificadas y que Dios sea glorificado a través de esa obra maravillosa. Por eso, todos somos iguales. No importa qué tan grande sea la iglesia o cuántos años de ministerio lleven otros a comparación nuestra. Recuerde, si yo soy siervo de Jesucristo y usted es siervo de Jesucristo y el otro hermano es siervo de Jesucristo, para Dios todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas, porque nos dice aquí, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Ya después nos dice la segunda parte del versículo 8, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios es bueno, Dios recompensa el trabajo de sus siervos. Yo no trabajo para Dios por recibir recompensa, porque muchas veces hay personas que esperan recibir algo a cambio por lo que están haciendo aquí en la tierra, pero no, yo debo de trabajar para Dios porque es un privilegio hacerlo. Ya si Dios me recompensa o no, eso no es importante. Hay un canto que escucho y me gusta mucho y ministra mucho que habla de estar cara a cara con el Señor. Es una parejita que se llama Mayo y Dan. Me gusta mucho este canto. Dice que aunque no es por la corona y aunque no me des la corona, lo que a mí me importa es poder verte cara a cara. Mire, no es la corona, no es las calles de oro, las mares de cristal, no es tanto la vida eterna, es el privilegio que un día vamos a tener de ver a nuestro Señor, alabar a nuestro Señor, caminar con nuestro Señor. Esa es la mejor recompensa, esa es la mejor bendición que nosotros como siervos de Jesucristo podemos tener. Por lo tanto, yo lo hago por agradecimiento. Debemos de hacerlo por agradecimiento. Debemos predicar la palabra de Dios por agradecimiento, no esperando recompensa o corona. Si Dios le place darnos una recompensa, gloria a Él. Si no, gloria a Él. Lo más importante para mí es
que yo pueda estar en esta tierra, cumplir su voluntad y al yo partir con Él, poder estar con Él por la eternidad. Eso es lo más maravilloso. En aquel día sin igual, en aquel día cuando se pase lista y que yo pueda contestar a mi nombre, cuando sea mencionado mi nombre, presente Señor, o que se me diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero para eso tenemos nosotros que hacer nuestra labor. Cada uno va a recibir su recompensa, porque Dios es justo, Dios es fiel, conforme su labor. Por lo tanto, hermano, hermana, no es por la recompensa, pero sí debemos de hacer lo mejor para Dios. No importa que usted no predique, que no enseñe, que no cante. Hay muchas formas de servir al Señor. Por ejemplo, hay la forma de orar, de ser un intercesor, una intercesora. Orar por los que predicamos el Evangelio. Orar por aquellos misioneros, hombres que andan sirviendo. A veces uno nunca sabe por qué Dios lo guarda uno tanto, pero a veces sabe qué es, que hay hombres y mujeres que están orando por nosotros. Por eso, usted, aunque no predique, no enseñe, no cante, no haga nada que la gente lo vea. Si usted es una persona que ora por otros, que ora por los siervos de Dios, que ora por los demás, por los necesitados, eso es lo que a Dios le agrada, eso es lo que Dios quiere. Usted puede ser de mucha bendición orando o llamando por teléfono a las personas y darles palabras de aliento, darles palabras de ánimo. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que buscar, tenemos que pedirle al Señor y poder descubrir el área donde Dios quiere que trabajemos. No seamos personas que seamos conformistas. Tenemos que ser o hacer una diferencia. Tenemos que trabajar en estos tiempos para Dios. Tenemos que trabajar de una manera. Si no se puede en la iglesia, en la congregación, allá afuera hay mucho campo, hay muchas filas, hay muchas personas que necesitan de Cristo, que necesitan de un amigo, que necesitan de una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que ser y hacer una diferencia para la gloria de Dios. Ya el versículo 9 encontramos que trabajamos en una obra especial y somos nosotros una obra especial. Porque nos dice el versículo 9, la primera parte, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Mire, la palabra colaboradores viene de una palabra griega que se pronuncia de la siguiente manera, sinergos. O sea, sinergos significa colega, compañero de trabajo. Mire a qué nivel el apóstol Pablo nos compara. El Espíritu Santo, inspirando a Pablo, nos compara que somos colaboradores de Dios, somos compañeros de trabajo de Dios. Ahora, Pablo lo hace ver a los corintios que los ministros de Dios no trabajan en su propio negocio, sino en el de Dios. O sea, hay que entender esto. La iglesia que yo me congrego, que está a mi cargo juntamente con mi esposa, las ovejas no son nuestras, ellos son de Cristo. Los pastores muchas veces creen que las ovejas son de ellos. No, nosotros somos colaboradores de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha encargado la responsabilidad de cuidar sus ovejas. Por lo tanto, ahí es donde yo trabajo al lado de Dios, al lado de mi Señor Jesucristo, para cuidar sus ovejas. Porque Él fue el que dio la vida por las ovejas, no yo. Yo nada más tengo que ser el pastor que trabajo representándolo a Él para cuidar las ovejas de Él. Por lo tanto, Pablo aquí presenta esto, que nosotros no trabajamos para nosotros mismos, sino para Dios, y añade. Porque mire, la frase puede entenderse de dos maneras cuando dice somos compañeros de Dios. O sea, siervos se puede interpretar de dos maneras. La primera, siervos que trabajamos juntamente con Dios. O la segunda, siervos que trabajamos juntos a las órdenes de Dios. O sea,
se pueden interpretar de las dos maneras, pero yo opto por la segunda, o sea, siervos que trabajamos juntos a las órdenes de Dios. Esta podemos decir que es la interpretación que mejor cuadra con el contexto. O sea, yo no me pongo al nivel de Dios, soy colaborador de Él, pero porque yo me someto a su negocio, yo me someto a su obra, a su trabajo. O sea, yo soy un ministro, un siervo que trabaja bajo las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. No estoy al nivel de Jesucristo, no estoy al nivel de Dios, estoy debajo de Él, pero en cierta manera tengo ese privilegio. Por ello podemos señalar que todo el que predica y enseña la palabra de Dios está trabajando a las órdenes de Dios. O sea, yo como colaborador, usted como colaborador de Dios, significa que estamos trabajando a las órdenes de Dios en sus negocios, en su obra. Por lo tanto, ahí es donde debemos de enfocarnos. Recuerde, la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Nadie es indispensable en la obra. El único indispensable en la obra, en cualquier ministerio, es Dios. Nosotros solamente somos siervos, somos trabajadores, somos colaboradores, pero la obra le pertenece a Él. Muchos hombres y mujeres piensan que si se van de la iglesia, esa iglesia se cae, esa obra se cae. Pero déjenme decirle algo para estas personas. Si la obra es de Dios, esa obra va a prosperar, porque Dios es el que la ha puesto, es el que Dios el que la ha establecido, es Dios que la fortalece, es Dios que la nutre, es Dios que la hace crecer. Nosotros no somos indispensables. Podemos ser necesarios, pero no indispensables. El hombre puede ser sustituido, pero Dios nunca puede ser sustituido. Por eso este mensaje para aquellos que se creen dueños de la iglesia, de las ovejas, déjeme decirle, tenga cuidado, está mal, porque no son sus ovejas, no son mis ovejas, no es mi obra, no es su obra, es obra de Dios, y por lo tanto yo, como colaborador bajo sus órdenes, tengo que hacer lo mejor posible para agradarlo a Él. Por eso, mi hermano, mi hermana, el ministerio, el don que Dios le ha dado, el trabajo que Dios le ha dado en su obra, hágalo, sí, como si fuera suyo, aunque no lo es, pero hágalo para la gloria de Dios, para agradar a Dios y para poder de esa manera Dios pueda seguir glorificándose en su vida y en la vida de las personas. Y ya termina el versículo 9, y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. A tono con la metáfora que Pablo usa, dice, vosotros sois labrantíos, o sea, campos de labranza de Dios. Súbitamente cambia la metáfora en el versículo 9 al final y la llama edificio de Dios, o sea, primero nos compara como labranza de Dios y después como un edificio. O sea que esta metáfora que el apóstol Pablo usa, podemos decir, es una figura más que un edificio cualquiera, es un templo. O sea, nosotros somos templos de Dios. Recordemos que la palabra de Dios en Corintios más adelante, capítulo 6, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero mire, lo importante aquí es que entendamos lo siguiente. No importa lo que usted y yo hagamos en la obra de Dios. Mientras lo hagamos como siervos de Jesucristo de corazón, sea pequeño o sea grande, a la vista del ser humano, déjeme decirle que para Dios todo lo ve agradable. No importa aquel hermano desde que limpia para servicio, su servicio a Dios, en su servicio a Dios limpia la congregación, o al que predica, o el que viaja y anda teniendo campañas de millares de gente. Déjenme decirle, aquel que limpia la iglesia, y si lo hace de corazón como siervo de Jesucristo,
es igual que aquel que anda dando conciertos, que anda dando campañas, que anda dando seminarios, que anda dando convenciones. A Dios no es el ser como nosotros seres humanos. Dígame, nosotros los seres humanos no vamos a saludar al que anda limpiando la iglesia, vamos a menospreciar. Pero si llega un predicador, un cantante, alguien conocido, famoso, porque muchas veces los hombres, algunos los cristianos los han hecho famosos, hasta autógrafo, hasta fírmame, hasta abrazo, hasta una selfie, una foto. Pero aquel que anda limpiando, ni siquiera nadie le hace caso. Pues eso está mal, porque ahí usted está haciendo acepción de persona. Porque para Dios, el que limpia la iglesia, que lo hace de corazón, como aquel que es famoso, entre comillas, para Dios son iguales. Y puede ser que el mejor, el que limpia, porque muchas veces estos que la gente los hace famosos, se les sube, se vuelven prepotentes. No estoy hablando que todos, pero lo que quiero enfatizar es, a Dios no hace acepción de personas. Todos los que servimos en la obra de Dios de corazón, todos somos iguales, hombres o mujeres. Porque hay muchos por ahí machistas, iglesias machistas, movimientos machistas que tratan de degradar a la mujer, que la mujer no debe predicar, que la mujer no debe de ministrar. Pues déjeme decirle, para Dios el mismo apóstol Pablo a los Corintios les dice que para Dios ya no hay hombre, ya no hay mujer, que para Dios son iguales. O sea, Dios puede usar tanto al hombre y a la mujer de la misma manera. Nada más que muchas veces el machismo del ser humano, de los hispanos, ponemos ahí ese requerimiento o ese rechazo a las mujeres. No, delante de Dios en Cristo Jesús ya no hay diferente entre judío ni gentil, entre hombre y mujer. Para Él todos somos iguales. Lo que Dios le agrada del hombre y de la mujer es un corazón arrepentido, un corazón sincero, un corazón entregado, un corazón que está dispuesto a hacer su voluntad. Por lo tanto, recordemos, no es nada el que siembra como el que riega. El único que es algo y es maravilloso y grandioso es nuestro Dios. Por eso, usted y yo tenemos que seguir sembrando, tenemos que seguir regando, pero el que da el crecimiento y merece la gloria solamente es Dios. Y por lo tanto, en la obra de Dios, recordemos, enfatizo esto mucho, hay igualdad y recompensa individual. A veces en estos medios que hoy en día estamos predicando, no es que uno se fije que es su intención, pero a veces humanamente uno se fija que a veces los que están viendo nuestros mensajes son números pequeños. Pero que no predique conocidos, ¿verdad? Y tienen cientos de seguidores, cientos de personas que lo están viendo. ¿Por qué? Por la fama, porque su nombre es reconocido más que uno. Pero no, y eso, a mí eso no me afecta, porque yo sé en quién he creído. Yo sé que mi trabajo es predicar a tiempo y fuera de tiempo. No importa cuántos lo vean o no lo vean, yo cumplo. Mi trabajo es sembrar la semilla, regar esa semilla que se ha sembrado en los corazones, y Dios es el que se encarga de los demás. Pero así somos los seres humanos. Nos guiamos. Hay hermanos, hay hermanas que cantan hermoso, que alaban al Señor de corazón, pero nadie les pone atención porque no son conocidos. Y ya nada más porque aquel hombre, aquella mujer son conocidos, tienen más ¿cómo le dice? Seguidores, que así le llaman. Pero mire, aún hasta eso estamos mal, porque nosotros no debemos ser seguidores de ningún hombre, de ninguna mujer. Tenemos que ser solo seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, mi hermano, mi hermana, usted, si es un siervo, una sierva de Jesucristo, está al mismo nivel que aquellos hombres conocidos. Está al mismo nivel de aquellos hombres. Yo sé que han hecho un trabajo mucho mejor que nosotros, pero por eso ellos van a recibir recompensa mejor que nosotros, porque así dice la Escritura, que van a ser recompensados conforme a su labor. Pero como personas, como siervos, como ministros, para Dios todos somos iguales. Por lo tanto,
Trabajemos para el Señor, trabajemos de corazón, trabajemos porque a Dios le agrada el corazón contrito y humillado que le sirve con ese espíritu, y de esa manera puede sembrar, puede regar, y Dios se glorifica dando el crecimiento. Una última cosa. Usted y yo no podemos cambiar a nadie. Pero no significa eso que vamos a rendirnos. No. Sigamos predicando el Evangelio. Y el que hace el cambio y el que hace la transformación en la vida de la persona es Dios. Por lo tanto, usted como yo, sembremos la palabra de Dios. Sembremos la semilla. Reguemos la semilla. Y Dios se encarga del crecimiento. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que nos das de predicar tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, de ser siervos tuyos y que podamos nosotros serte fieles, cumplir con esa responsabilidad, y que así como tú de gracia nos diste tantas bendiciones de la salvación, de esa manera también nosotros la compartamos a otros. Que podamos seguir sembrando y regando, y que, Señor Padre Santo, tú des el crecimiento. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Vamos a orar por algunas peticiones. ¿Tenemos peticiones? Voy a pedir. No hay peticiones en este momento, pero vamos a orar de todas maneras. Tiempo atrás hay un hermano que pide por la desaparición de uno de sus hijos, creo Héctor, no recuerdo bien el nombre. Nos pide oración, oramos la vez pasada. Este padre pide que su hijo que está desaparecido pueda ser encontrado, pueda regresar a su casa. Se me olvidó otra vez el nombre, pero lo importante aquí es que Dios conoce el nombre de este padre, de este hijo de él y su hijo. Y no solamente él, hay muchas personas que están en esa misma situación. Oremos también por esa situación de tantas gentes, aún hermanos en Cristo, que están tratando de venir a este país, de gente allá, nuestra gente de Centroamérica, que están tantos niños, tanto que a veces duele el corazón ver la urgencia que ellos tienen, la necesidad que tienen, cómo pues muchos pueden lograrlo, otros no lo pueden lograr. Vamos a orar por toda esta gente, por misericordia. Amén. Ayúdenme a orar ahí donde está. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por este joven que tu hijo, que varias veces nos ha pedido por él, porque sea encontrado. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, donde quiera que ande este joven, pueda regresar sano y salvo con su familia. Y no solamente por él, sino oramos por tantas otras personas que están desaparecidas, secuestradas, para que tú tengas misericordia y sean liberados. Oramos por esa situación en la frontera, por tantos niños, jóvenes, gente que quiere un futuro mejor, porque en sus países hay peligros, hay necesidad, hay pobreza, y piensan que venir para acá les puede ayudar, como muchos de nosotros hemos sido bendecidos y hemos tenido, ¿verdad?, esa oportunidad de entrar y estar como estamos al día de hoy. Gracias por ello, y pedimos por esta gente. Guarda a esos niños, guarda a esos jóvenes, guarda a todas esas personas, mi Dios, guárdalos en el nombre de Cristo Jesús, para que tu nombre sea glorificado. Y que quisiera uno que todos los países pudieran tener la bendición, aunque sean países ricos, pero muchas veces los gobernadores, los gobernantes, Señor, se roban todo y dejan que la gente viva en pobreza. Tú haz justicia, Padre Celestial. Oramos, Señor, por todo lo que está sucediendo en este mundo. Oramos por la salvación de las almas perdidas. Oramos por todos aquellos que, Señor, que necesitan ser liberados. Oramos por aquellos que necesitan ser sanados. Oramos, Señor, por aquellos que necesitan consuelo. Y oramos por todos aquellos que necesitamos, Señor, protección, seguridad, y que sea tu nombre glorificado. Glorifícate, Señor. Glorifícate en la vida de mi hermano y de mi hermana. No importa la necesidad que mi hermano o mi hermana tenga. Glorifícate, Padre Celestial. Y a ti, Padre Santo, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, y oramos todos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
De parte de mi esposa y mi persona, buenas noches, que el Señor les siga bendiciendo. Amén.